Buenas noches con todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bien, para empezar, recordando un poco lo que hicimos ayer, hicimos a partir de textos, si recuerdan, de un POI, de data bastante disgregada a hacer un dashboard, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar ya un poco más lo que nos interesa, en especial al personal técnico, ¿no? De repente le puede resultar interesante. Vamos a hacer la extracción de un documento, de un informe, texto, ¿no? Como dice el título de esta sesión, de la narrativa al mapa. Vamos a automatizar datos geoespaciales o la extracción de datos geoespaciales, ¿no? Bien, para los objetivos de hoy día. Nuestra meta de hoy son 4 puntos, ¿no? Primero, aprender a revisar documentos, como lo hace una IA para detectar datos espaciales, ¿no? Mm, A ver ese micro. ¿No? Vamos a aprender la identificación de datos en archivos PDF o reportes técnicos. Vamos a realizar la implementación de modelos de lenguaje para estructuración masiva, la estandarización de formatos cualitativos, ojo, cualitativos, son aquellas características que no se pueden cuantificar, o sea, no se pueden contar, no se pueden numerizar, ¿no? Hablan de más que nada el contenido de los textos, ¿no? Entonces, vamos a pasar. ¿Sí? Ok, continúo. Entonces, vamos a pasar de este tipo de formato cualitativo a formatos vectoriales, no solo vectoriales, sino interoperables, ya lo vamos a ver más adelante, y asegurar la integridad de los atributos durante el proceso de conversión de texto a dato numérico, ¿no? Bien, entonces empezamos por definir lo que es esta técnica que vamos a aprender el día de hoy. No es nada difícil, no se preocupen, el nombre puede sonar complicado, pero no lo es. Es la síntesis geoespacial estructurada, ¿no? Es esto, la técnica que ven en la pantalla, es básicamente el eje de la clase de hoy, ¿no? Es el puente entre una lectura pasiva y la creación de una base de datos, ¿no? Es una técnica que nos permite identificar variables críticas, ¿no? Por ejemplo, magnitud, impacto, estado, siguiendo, por ejemplo, un reporte, digamos, del IGP, ¿no? Tiene variables críticas como la magnitud de un evento sísmico. mm, si vamos, por ejemplo, al reporte de un evento del COEM, de incendios forestales, por ejemplo, tenemos el estado, ¿no? En- y más variables que podemos identificar, ¿no? Luego la geocodificación referencial, ¿no? Muchas veces en estos reportes no contamos con coordenadas netamente dichas, ¿no? En ningún sistema de referencia ni nada, simplemente con el UbiGeo, ¿no? Siempre hemos visto este caso, ¿no? Departamento, provincia, distrito y en el mejor de los casos centro poblados. Y bueno, es a veces un tanto tedioso georreferenciar este tipo de información. Vamos a ver cómo lo hacemos con la IA, ¿no? Por eso lo digo referencial, porque mientras no tengamos las coordenadas exactas, no va a ser un punto fijo en el mapa, ¿no? Luego vamos a empezar con la normalización de datos, que es básicamente filtramos términos variables para que la base de datos sea consultable, ¿no? Sea útil. Entonces, si nos apoyamos un poco en la imagen que vemos en pantalla, vemos cómo el usuario está en la en una posición de lectura pasiva. Ya definimos lo que era lectura pasiva ayer, ¿no? Es decir, vemos solo texto, un documento, un correo, un PDF, y a partir de esto extraemos datos, ¿no? ¿Se acuerdan? Extracción de atributos, como era con el scouting, ¿verdad? El data scouting. Empezamos a traer los atributos
o variables que son de nuestro interés, ¿no? Luego pasamos a esta parte de geocodificación referencial. Vamos a empezar a identificar eh, precisamente estas variables, como serían el ubigeo, el departamento, provincia, distrito, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a normalizar estos datos. Cuando digo normalizar es estandarizar, es empezar a darle estructura, ¿no? Con el fin de tener como resultado una base de datos espacial. ¿De acuerdo? Bien. Como definiciones generales, pues, básicamente es para entender lo que estamos haciendo y no hacer por hacer. Para que la IA trabaje para nosotros, debemos entender básicamente tres conceptos. El reconocimiento de entidades, por sus siglas en inglés NER, ¿no? El conocimiento de entidades nombradas, ¿no? Es como la IA clasifica, por ejemplo, las fechas, organizaciones y sobre todo lugares, ¿no? Pueden ser un, un sinfín de filtros según vamos especificando en nuestro scouting, ¿no? El geoparsing, ¿no? Parsing viene del término parse, que es grabar, registrar, ¿no? Entonces, registrar entidades geográficas, ¿no? Es básicamente el acto de convertir un topónimo, que entendemos por topónimo, si alguien me puede decir. Pero el topónimo es el nombre de la entidad geográfica que le asignamos. Exactamente. Entonces, convertir, por ejemplo, el nombre de una entidad geográfica, ¿no? Digamos que tengo un reporte que me dice, se encuentra en el cerro tal, ¿no? Cerro tal, departamento de tal, provincia de tal. Entonces, eso ya es, vamos a empezar a convertir esta cadena de topónimos en coordenadas, ¿no? Coordenadas geográficas o las que deseemos, pero estamos más acostumbrados a trabajar en geográficas, ¿no? Atributos dinámicos, ¿no? Son las variables que cambian en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando se registra una eventualidad, sea el bloqueo de una carretera, ¿no? El bloqueo activo, el bloqueo que ya pasó, ya sucedió en caso, digamos, de un incendio, ¿no? Puede pasar de activo a controlado, ¿no? Estos son atributos dinámicos, ¿no? Entonces, si vemos en la imagen, vemos el flujo de cómo empieza a hilarse estos tres conceptos, ¿no? Se empiezan a entrelazar entre sí para obtener nuestro resultado, que sería una base de datos geoespacial, ¿no? No, a partir de un texto. Bien, entonces vamos con el taller de hoy día, nuestro caso práctico. Va a ser un poco largo de repente, pero al final espero que les sea de utilidad. Bien, para el caso de uso de hoy, las instituciones técnicas reciben diariamente informes narrativos, ¿no? En PDF usualmente, que describen eventos en el territorio. Pueden ser emergencias, inspecciones de campo, monitoreo ambiental, ¿no? No he querido nombrar una entidad como tal, pero vamos a usar un ejemplo, ¿no? Actualmente el paso de estos documentos a una base de datos geográficas es manual, lento y propenso a errores de transcripción. ¿Quién conoce el SIMPAT? ¿O quién ha visto el reporte del SIMPAT? Aquellos que de repente tuvieron la oportunidad de pasar por el COEN. Bueno, para, para hacer una pequeña introducción, el SIMPAT es un sistema de INDECI que recolecta ocurrencias, ¿no? Ocurrencias en forma de reportes PDF como los que venimos hablando. Entonces, para quienes hayan tenido la oportunidad de revisarlo, eh, casi nunca ponen coordenadas, siempre es ubigeo, departamento, provincia, distrito. Entonces, vamos a usar un documento de INDECI, lo vamos a extraer ahora, no se preocupen, para hacer este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, el desafío del día de hoy es procesar un informe técnico denso, ¿no? Si bien
con palabras muy técnicas, identificar todas las localidades mencionadas y extraer las métricas de impacto, ¿no? Daños, áreas, estado para generar un archivo GeoJSON. El, la metodología que utilizaremos, ¿no? Son el data scouting para identificar las variables que queremos obtener, la categorización semántica, básicamente lo que hemos venido usando el día de ayer, ¿no? Y la estructuración geoespacial, que es lo nuevo que vamos a aprender el día de hoy, para darle una salida de un tipo de esquema GeoJSON. Para recordar un poquito, había mencionado que teníamos formatos universales. Entre ellos está el CSV, ¿no? Que podemos leerlo como texto o como Excel y podemos ordenar en tablas. Está el JSON, está el formato JSON, que es para programadores web, ¿no? Una variable del JSON es el GeoJSON. La única diferencia es que le agrega dos nuevas características. El tipo de geometría, ¿no? Que puede ser punto, línea o polígono, cualquiera de esos tres valores, y las coordenadas, ¿no? Eso lo convierte un JSON a un GeoJSON. ¿Qué es un JSON? Es como un registro, ¿no? Ahorita vamos a ver la estructura. Parece complicado, pero entenderlo es más fácil de lo que parece, ¿no? Entonces, estos formatos que menciono son estándares, son interoperables, pueden ser leídos por cualquier software en su mayoría, sean software licenciado o software libre, ¿no? Entonces, para empezar nuestra tarea del día de hoy, vamos a descargar el archivo que les dije, un reporte de INDECI, ¿no? Permítame compartir la pantalla de mi navegador. Ok, este reporte precisamente. Como llegamos aquí, vamos a Google, ¿no? Ponemos reportes, reportes INDECI, ¿de acuerdo? En nuestro buscador. Y nos vamos a esta opción, reportes preliminares, slash complementarios, slash emergencia, siempre fijándonos que es la plataforma del Estado peruano, del gov.p. ¿No? Esto nos va a dar información fiable. Bien, estamos en la plataforma de INDECI. Para el ejemplo de hoy, pero para darles una introducción, esto es las alertas que ellos muestran, ¿no? Pueden ejecutar como ustedes gusten, de repente ya bajo su propia cuenta para ver cómo extraen estos datos espaciales. Lo que voy a hacer es en esta barra donde dice emergencia, ¿no? Tenemos un montón de categorías. Voy a darle el primero, informe situacional de emergencia, ¿no? Y voy a descargar el primero, ¿no? Este que dice informe técnico de situación de emergencia número 038. ¿No? Le doy clic, nos lleva a su apartado, ¿no? Es un incendio forestal y descargamos el archivo. Ok, ahí lo descargamos. Le vamos a dar una revisada, ¿no? Este es el archivo como tal, ¿no? Es un reporte del 2024. La idea es que ustedes puedan conseguir después informes de otras entidades para más actuales de repente. Senami está por ahí una de ellas, el IGP lo mencioné, el MTC a través de su portal de Sutran emite reportes de bloqueos de carreteras, etcétera, etcétera. En la plataforma del Estado peruano de datos abiertos pueden encontrar este tipo de reportes. Bien, entonces concentrándonos en en este nuestro ejemplo, descargamos este PDF que es incendios forestales, donde en los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali, ¿no? Es un documento realizado por INDECI en el COEN. Ok, entonces acá vemos una tabla de antecedentes, ¿no? Es decir, incendios que se registraron anteriormente, básicamente en la misma zona, ¿no? Vemos las provincias. Tiene una barra, un cuadro de evaluación de daños dentro de su análisis, ¿no? Acá miren si ya podemos ir identificando, ¿no? La ubicación, que está como
categorizado por departamento de Amazonas, provincia de Bongará, y acá están los distritos. Ok, primer dato valioso, tenemos el UIGEO. Ahora estamos dando un vistazo rápido, ¿no? Tienen, por ejemplo, algunas tablas de atributos. Me imagino en el campo de persona, personas damnificadas, afectadas, ¿no? Daños materiales, daños a sectores. Ok, vamos encontrando información interesante dentro de este reporte, ¿no? Ok, está en proceso de evaluación. INDECI, el personal, ok. Las entidades competentes dentro de este reporte. Como ven, en ningún lado vemos coordenadas. Es decir, si yo veo esto y me dicen georreferencialo, yo digo, no hay coordenadas, no se puede, ¿no? Pero siempre hay una forma, ¿no? Bueno, evidencia fotográfica. Que a mí me dicen esto pasó en cualquier lugar del Perú menos Amazonas y me lo creo. Me pueden decir que es Cajamarca y me lo creo porque no tiene coordenadas, pero bueno. Las conclusiones. Ok, después de una revisión así no tan exhaustiva, podemos ver a primera vista de que lo único que nos da algún, alguna señal de georreferenciación es este campo de ubicación, ¿no? Su respectivo campo. Bien, entonces vamos a abrir DeepSeek. ¿Por qué DeepSeek? Porque es muy bueno analizando datos así, ¿no? Y nos entrega un procesamiento lógico. ¿Qué vamos a hacer en DeepSeek? Vamos a cargar el documento que acabamos de descargar, ¿vale? El informe técnico. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer en primer lugar? El data scouting, ¿cierto? Ok, entonces empezamos con el scouting. Le asignamos un rol en nuestro prompt. Ahí le pongo un poco de zoom. Ok. Le digo, asume el rol de especialista de gestión de datos geoespaciales, mm, e inteligencia territorial, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué este último rol? Para asegurarnos de que puede interpretar correctamente, sobre todo las ubicaciones, ¿no? Bien, contexto. Profesor, yo tengo una consulta, ingeniero. Dígame, le Usted escucho. dice que va ubicar las coordenadas, solamente tenemos el tema del distrito. El distrito es amplio para decir en qué lugar está esa casa afectada o esa familia Mm, damnificada, porque lo que yo entiendo es que ellos han ido, sí. bueno, han puesto su coordenada y decir esta casa está afectada y hay dos personas, ¿no? que son damnificadas Ujú, y le han puesto el distrito, ¿no? Entonces, lo que quería entender en este proceso es que me va a ubicar la coordenada como un centroide, o sea, sí me refiero, ¿no? Como el ajá. distrito es grande, va a ubicar, o no sé, por estadística va a asociar los puntos y los va a poner en el centro del distrito, o realmente me voy a acercar a la coordenada o las fotos, no entiendo yo que no están georreferenciadas, están pegadas ahí, Ujú, ni saber si están georreferenciadas. Entonces, esa era un poco mi consulta para saber si hay un primer acercamiento o va a ser como un centroide, como le vuelvo a repetir, ¿no? Para ubicar la coordenada de ujú. de esas personas, ¿no? Eso me tenía un poco de curiosidad. Ok, sí, gracias por preguntar. Justo iba a llegar a eso. Eh, como dije, en el mejor de los casos nos pueden dar la ubicación hasta nivel centro poblado, ¿no? De vez en cuando el código vigeo. Con el código vigeo, pues ya nos acercamos bastante a la ubicación deseada. Pero ¿cómo funciona la IA en este caso cuando le damos hasta nivel de distrito? Efectivamente, como usted dice, en un centroide, ¿no? Va a analizar de dónde viene el dato, o sea, la jerarquía, eh, y nos va a dar los puntos en un centroide, ¿no? Básicamente en eso. Si es que no hubiese más referencia. Si hubiese, por ejemplo, centros poblados, va a tratar de buscar centros poblados y ya, pues ya no sería el centroide, ¿no? Sería un poquito más exacto. O sea, profesor, disculpe,
Quiere decir que si dentro del informe técnico menciona un centro poblado, va a pegarse, o sea, usando unas palabras, bueno, como usar unas palabras más técnicas, se va a acercar un poco más a ese centro poblado, va a tratar de colocar la IA en la coordenada cerca de ese centro poblado. Sí, correcto. Esto Ajá, va a ser, ay, ajá. Y bueno, como la delimitación de un centro poblado no suele ser tan amplia, lo más probable es que sea un poco más acertada, ¿no? Obviamente, siempre va a ser referencial hasta no tener un GPS ahí, ¿no? Las coordenadas exactas, pero nos ayuda bastante en cómo pasar, pues, de solo texto a coordenadas, ¿no? Bien, estamos en el contexto, vamos a hacer, estamos en el contexto de procesamiento de informes técnicos de situación de emergencia en este caso, ¿verdad? Eh, en un PDF que contiene datos dispersos, como lo pudimos observar, ¿no? ¿En qué? En tablas. Y texto narrativo, básicamente, lo que pudimos observar sobre afectaciones territoriales, sobre, le ponemos entre paréntesis, incendios forestales. Le estamos haciendo la aclaración, ¿no? ¿Qué viene después de contexto? La tarea, ¿cierto? Le digo, escanea, lee, analiza el documento, ¿no? Usen el verbo que ustedes mejor les convenga. Escanea el documento e identifica todas las unidades territoriales, ¿no? ¿Qué son las unidades territoriales? Departamento, ¿no? Provincia y distrito. Distrito y centros poblados en caso hubiera, por ahí que se nos pasó en la lectura rápida, lo pongo de todas formas, ¿no? Que reportan, como vimos, mm, daños materiales, ¿no? Entonces le digo, vamos a seguirlos un poco. Para cada distrito extrae que vimos que habían campos algo interesantes, ¿no? Ah, pude ver yo de un primer vistazo hectáreas de cobertura natural perdida. Esto en caso de incendios, ¿no? O sea, si es tipo de inundación, por ejemplo, sería otro tipo de variables. Hectáreas de cultivo perdido, por ejemplo, es lo que puede apreciar en un primer vistazo. Y también vimos número de personas afectadas, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí nos ponemos una especie de seguro ante la ambigüedad. Les digo, si la información no está disponible, es decir, si no encuentra la información que le estoy diciendo dentro del documento, le digo, coloca cero o vacío, ¿ok? Para no tener una tabla, un resultado sin forma, ¿no? Entonces vamos a asignarle el formato, ¿no? Como solo quiero echar un vistazo para ver cómo voy a armar el enriquecimiento semántico en el siguiente prompt. Vamos por fases, ¿no? Scouting primero, le digo, lo quiero en una tabla Markdown. Ya mencionamos cómo es esto de manera visual, ¿no? Con las columnas. Le voy a indicar las columnas, ¿no? Departamento. ¿Cómo era para poner la barra así, separador de columnas? Alt 124. Ajá.
provincia al 124 y distrito. Lo voy a poner como abreviatura, mejor todo completo, cobertura natural. Pres- Profesor, una consulta. ¿El Sí. Markdown qué significa? Markdown. Tabla Markdown, lo había mencionado Y, en en tipo de salida. Es básicamente como una tabla, pero directamente visual en la misma IA, en la misma devolución de la IA. Mm, ¿No? Es una mm, tabla, no, no, es una no tabla que tiene- está en el mismo, en la misma Ajá, en la consola. misma IA. Sí, Ahí. básicamente. Lo vamos a poder visualizar directamente aquí. Ya no vamos a descargar un Excel y abrirlo con Excel, no, directamente aquí, porque queremos algo visual, ¿no? Entonces nos habíamos quedado cobertura natural en hectáreas, el cultivo, ¿no? Y dijimos también personas afectadas, ¿cierto? Listo. Con esto terminaríamos nuestro primer prompt para nuestra fase de scouting, ¿no? No se olviden cargar su archivo y activar el pensamiento profundo, el de thinking. Ok, esperamos que cargue un ratito. Bien, esa es la tabla Markdown, como vemos. Es una tabla común y corriente dentro de la IA que a veces nos puede dar ese tipo de resultados, solo que como le estamos dando de manera explícita en el formato de salida, y aquí nos lo encuentra. Ok, bien, aquí en el análisis, por ejemplo, en el análisis de la IA, me dice, algunos distritos en la tabla tienen valores vacíos o ceros en las columnas, los incluiré según aparecen. También hay distritos como Moyobamba en San Martín que aparecen en la tabla con datos, me aseguré de listar todos. Ok. Básicamente hacer un repaso como una auditoría de los pasos que ha seguido la IA. Ok, entonces voy a alejar un poco para ver la tabla completa. Miren, aquí tenemos las columnas que designamos. Cobertura natural en área, ok, 000. De repente no está dentro del informe. Cultivo tampoco. Bueno, sí, acá en Cochamal. Y personas afectadas, ¿no? Ok, listo. Entonces, con esto tenemos nuestro scouting, ya sabemos los datos que nos interesan y vamos a ir a nuestro segundo prompt, que es la categorización, o mejor dicho, enriquecimiento semántico, ¿no? A partir de de esto, vamos a asignar un rol. Ahora un rol de analista, asume el rol de analista de riesgos y desastres, experto vamos a poner unos 10 años de experiencia, alguien que ya maneje esto, ¿no? Con especialidad en SIG. Ok, ese va a ser el rol que le vamos a dar. El contexto, ¿no? Le digo, lista de distritos, mejor dicho, tenemos la lista de distritos afectados, según la tabla que acabamos de ver, ¿no? Y secciones de acciones de respuesta, ¿no? Es decir, estas columnas, ¿no? Tenemos esta lista de distritos y sus acciones de respuesta. Ok, ¿no?
secciones de respuestas que han sido elaboradas por las autoridades, ¿no? Y brigadas descritas en el informe. Ok, este es nuestro contexto, ¿no? Que tenemos una lista de los distritos que han sido realizadas por las autoridades correspondientes, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Analizan las acciones de control para cada distrito y determina el estado de emergencia. ¿Ok? Utilizando tres categorías. ¿Cómo clasificamos un incendio, por ejemplo, como activo, ¿no? Habíamos dicho variables, o sea, campos variables en el tiempo, ¿se recuerda? ¿No? Un incendio en situación de activo sería el fuego sin control, ¿no? Controlado, que sería trabajos avanzados, básicamente, o remanentes, ¿no? Estudiando las aclaraciones, o fuego extinguido, ¿no? Fuego liquidado le ponemos como aclaración. Listo. ¿Qué más? Bueno, le decimos, además, asigna un, voy a poner entre comillas, nivel de prioridad, ¿no? Del 1 al 5. Ojo que esto ya no está dentro de, del informe, ¿no? Hemos visto que no hay nivel de prioridad, nosotros le vamos a asignar, ¿no? Un nivel de prioridad basado del 1 al 5. ¿Basado en qué? Basado en la magnitud de los daños, ¿no? Extraídos previamente, ¿no? Es decir, de la afectación de las personas, ¿no? Mientras más personas hayan sido afectadas, la IA le va a le va a asignar un nivel de prioridad más alto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a por el formato. Entonces, con esto ya va a interpretar semánticamente, va a enriquecerlo semánticamente nuestra información, ¿no? Una lista estructurada por distrito que incluya, ¿qué cosa? A ver, el distrito, lo ponen entre corchetes como si fuera un campo, una flechita, ¿no? Para darle ese tipo de estructura a nuestro resultado. Entonces, estado como campo y entre corchetes iría la variable, ¿no? La variable que cambia, la categoría, por ejemplo. Es decir, activo, controlado o extinto. Entonces me va a decir, por ejemplo, distrito de Yarinacocha tiene un incendio en estado de qué? No sé, activo, controlado o extinguido según el análisis, ¿no? Hago un separador al 124. Prioridad, que habíamos dicho que la prioridad va del 1 al 5, ¿verdad? 1 al 5, 1-5. Ok. Lo que va dentro del corchete es lo que va a ir variando. O sea, lo que va a ir cambiando según el análisis, ¿no? Se llama por eso variable, ¿no? Y le pongo una justificación breve basada en el reporte. Ok, entonces nos va a devolver una lista estructurada, básicamente mencionando o listando los distritos, el respectivo estado de la incidencia, el nivel de prioridad y una justificación basada en nuestro reporte, ¿no? Le vamos a dar a enviar.
Con eso estamos haciendo la fase de enriquecimiento semántico, es decir, a partir de la narrativa de nuestro informe, vamos a empezar a crear nuevos campos, ¿no? Como el campo de prioridad y a categorizarlo, ¿no? Como ha visto. Entonces esperemos a que termine el análisis. Hasta aquí alguien se ha perdido, tiene una duda, una consulta. Ok, y empieza a dar resultados. Ok, continuemos. De repente, si alguien tiene un resultado distinto en algún modelo, no sé, ChatGPT, Gemini. A mí me está saliendo como tabla, profesor, Ah, ok, no le está saliendo así. para que pueda mirar. A ver, en lo que completa eso, igual no habría problema. La idea es que le extraiga la información, porque luego vamos a aplicar un tercer paso que se llama estructura geoespacial. A ver, dejo de compartir para que usted pueda. Gracias. Comparto, comparto. Ahí está. Ujú. Ah, sí es válido, ¿no? De Sí, hecho, a usted le sale más ordenado. Ahí podemos ver el distrito, el estado, por ejemplo, en este caso estamos viendo incendios forestales, entonces vemos que hay un incendio activo en Corolla, le está asignando al nivel de prioridad 1. ¿Por qué? Porque a la derecha tenemos la justificación que le pedimos, ¿no? sí. Ujú. Pero sí No, está correcto, capitán. Esa información, esa estructura, sí es totalmente válida, ¿no? Mario. Nos va a servir, sí, no se preocupe. 10,5, hasta 5. Ajá. Requerido extinguido. Claro, entonces le asigno una prioridad baja, por ejemplo, ¿no? Porque ya es un juego de repente que ya no hace falta atenderlo. Bueno, profesor, gracias. Ahorita dejo de compartir entonces. Ok, Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Yo lo buenas hago noches. cuando usted manda los códigos en los dos, ¿no? En ChatGPT y en Ujú, DeepSeek. Y ahora estaba notando que en DeepSeek me sale, por ejemplo, en cobertura natural, me sale vacío, casi todo. claro. Y en ChatGPT lo he interpretado al revés, ¿no? Vacío en cobertura natural y en cultivo hectárea con datos. Eh, ¿Por qué se vería eso? Lo tiene en dos, o sea, diferente, ¿no? Ujú, Uno lo ha interpretado de un lado y el otro lo interpretó en el otro lado. claro, primero, ninguna IA te va a dar siempre el mismo resultado, ni siquiera entre ellas mismas, ¿no? Su modelo de entrenamiento es distinto. Lo otro es que de repente eh, hemos hecho una lectura rápida, ¿no? Yo puse cobertura vegetal o de repente tenía otro nombre, de repente tenía cobertura afectada por incendios, o no, cobertura natural afectada, no sé. Entonces, de manera explícita, de repente solo buscó cobertura natural, ¿no? En tu caso, probablemente haya interpretado semánticamente y confundió por ahí los términos, ¿no? Aquí entra pues nuestro criterio. Como profesionales, no sabemos que esa columna no está, entonces le podemos pedir una segunda iteración, básicamente del resultado que ya nos devolvió.
le podemos decir, interpreta la columna, mencionaste creo de a- área natural, cobertura natural, ¿no? Como si fuera Sí, es que la otra. pusimos dos, ajá, cobertura Ajá, natural y cobertura en hectárea. exacto. Entonces interpreta esta columna como la otra y entonces empieza a ordenar ya de la manera en la que deseemos, ¿no? Claro, porque en el documento dice cobertura natural perdido nomás. Y Ah, claro, pues, entonces ajá, podríamos ponerlo de esa forma, ¿no? claro, es como, creo que hemos redundado ahí. Ah, sí, Sí, ya llegué. listo. Entonces ya veo que a muchos les está saliendo hasta ahí. Ok, estamos a un paso de convertir esta información a información geoespacial, ¿de acuerdo? Pero antes de eso vamos a tomarnos un break. Por favor, les pido que llenen la asistencia. Les voy a compartir después del break el link de la asistencia y que después de esta sesión vamos a, les voy a compartir información importante, ¿no? Con respecto a sus trabajos finales, ¿no? Bien, entonces son 8:48. Nos vemos en 5 minutos, ¿de acuerdo? 5 o 6 minutitos para refrescarnos, tomar agua, estirarnos un poco. Y genera una consulta antes que se vaya. El tema Sí. de lo que mencionó en los centros poblados, Ujú. ¿eso lo saca del mismo documento o es que busca en otro lado? ¿Te refieres a la georreferenciación? Claro, cuando iba a encontrar, si es que hubiera, ¿no? Un centro poblado cerca. Porque la información que se tiene en centros poblados es vectorial en punto. Entonces, como no se tiene un polígono donde se pueda ubicar, digamos, ¿cómo es que haría en ese caso? ¿No? Bueno, dentro de la base de datos de la IA empieza a consultar siempre a plataformas abiertas. Hasta donde sé, la base de datos que más consulta en cuanto a georreferenciación es el OpenStreetMaps, ¿no? Que es de open source, de código abierto, y es muy confiable en realidad, ¿no? No siempre tiene su margen de error, pero es a donde suele hacer las consultas la mayoría de modelos de IA, con el OpenStreetMaps. Entonces ahí es donde más o menos se encuentra la ubicación de centros poblados. Si hubiera el caso, ¿no? Dentro del reporte, si hubiese ese campo. Ya me genero, gracias. Listo. Entonces, nos vemos dentro de unos minutitos. ¿De acuerdo? Voy a pausar la grabación. Bien, continuamos. En el chat pasé el link de la asistencia al día de hoy. Llénenlo, por favor. Mientras van llenando, estoy contemplando que varios de ustedes, en efecto, ya tienen la tabla con el enriquecimiento de semántico, es decir, le añadimos la prioridad según los criterios de la IA, del 1 al 5, ¿no? Podríamos haberle puesto más. Incluso pudimos nosotros establecerles alguna regla de criterio, ¿no? Y la respectiva justificación, ¿no? ¿Por qué le asignó esto? Entonces, ¿qué continúa ahora? El paso más interesante. Vamos a convertir toda esta información narrativa en información geoespacial, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos por nuestro tercer prompt. Voy a hacerlo despacio. Sé que algunos están llenando la asistencia, ¿no? Ujú. Veo que en el chat están poniendo sus resultados. Me parece bien. Correcto. Ok. Vamos a asignarle un rol a este nuevo prompt. Sobre ¿Qué? una consulta. Sí, le escucho, comandante. Sobre lo siguiente, por ejemplo, en algún caso he estado pasando, por ejemplo, la información igualita del PROM Ujú. para consultar a la IA, entonces me arroja una información, pero el Ok. mismo texto la vuelvo a pasar como una segunda vez a la IA, en este caso estaba empleando el DeepSeek, Ujú. y me arroja otra información. Y la pregunta es,
de qué manera la IA digiere mejor eso para poder darme cuál es la mejor información, la que es más válida, por ejemplo, la primera, la segunda, porque a veces sale una información diferente en la primera y en la segunda de esa misma forma o mejorada, pero y Ujú. no sé cuál, cuál asumirla como la más válida o como llamarlo así. Ok, aquí entra a tallar el criterio profesional, ¿no? De acuerdo a la estructura que usted como profesional eh, quiere escoger, pero ojo, si usted ya se refiere en cuanto a diferencia de resultados numéricos, por ejemplo, si aquí, ¿no? En mi ejemplo que estoy transmitiendo, si me diría que en Mariscal Benavides el estado del incendio es controlado y cuando lo vuelvo a mandar con la misma información, ¿no? Con el mismo prompt, por ejemplo, y me dice que el estado está activo y lo vuelvo a mandar y me manda otro que me dice extinguido, ok, aquí sí hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar sea el prompt o el PDF y de repente hay ambigüedades, ¿no? Entonces siempre hay que iterar y nunca conformarse con el primer resultado. Si yo lo hago aquí, a veces es por el tema del tiempo, pero tendríamos que ser más exhaustivos en cuanto a este tipo de información, ¿no? Pero siempre, como digo, la intervención del profesional va a ser muy crucial para darle el veredicto final, pues, ¿no? Del resultado que nos está dando la IA, ¿no? Al final es un borrador, lo que nos devuelve es un borrador, ya nosotros le damos el sello de, o sea, nuestra aprobación para ver si este documento, el que estamos generando, va a ser válido, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Ok, gracias. Listo. ¿Mm? Bien, entonces para empezar a generar nuestro archivo GeoJSON, le damos el rol de desarrollador SIG y dijimos que iba a ser un archivo interoperable. ¿Se acuerdan? Voy a poner, incrementar el zoom. Me alegra que muchos estén compartiendo sus capturas en ChatGPT o en otros modelos. Entonces, va a tener el rol de desarrollador SIG y especialista en interoperabilidad. ¿Listo? Ese va a ser el rol, ¿no? ¿En qué contexto estamos ahora? ¿Qué está pasando con la información que vamos a procesar, ¿no? Tenemos datos métricos, o sea, medibles, y categorías semánticas, ¿verdad? Es decir, categorías como el estado y la prioridad, ¿no? Obtenidas en las fases de scouting, ¿se recuerdan? Y enriquecimiento, ¿no? Semántico. Ok, estamos en esta fase, ¿no? Para los incendios reportados. Ok, este es nuestro contexto. Vamos a darle ahora una tarea, ¿no? Aquí es lo crucial, por favor, presten mucha atención, ¿no? Genera un archivo. ¿En qué formato dijimos? Geo, JSON, ¿vale? ¿No? Y le vamos a indicar el tipo, ¿no? De tipo. Este es importante, ¿no? Feature Collection. Esto es lo único que va a tener que memorizarse si para ustedes estos son términos nuevos, ¿no? Entonces, luego le digo que utiliza coordenadas geográficas, ¿verdad? ¿No? Decimales. Y le voy a hacer el énfasis a qué sistema de referencia, ¿no? ¿En qué trabajamos usualmente? En el WGS84. Estos son datos técnicos que de repente para quienes no estén tan familiarizados, básicamente es el datum, es lo que utilizamos aquí en coordenadas. eh, es un sistema del centroide, bueno, de modelos matemáticos, coordenadas que utilizamos aquí en Perú, ¿no? Entonces, digamos, aproximadas al centroide
de cada distrito. Para quienes estén el día al día con el SIG, esto es bastante familiar, ¿no? Ok, entonces le estamos diciendo que utilice coordenadas geográficas decimales en WGS84 aproximadas al centroide de cada distrito mencionado, ¿no? Como me comentó la capitán hace un momento, aquí le podemos decir aproximadas al centro poblado mencionado, ¿no? Si tuviésemos, o aproximadas al ubigeo si tuviésemos el código, pero como estamos viendo, solo tenemos el dato hasta nivel de distrito, ¿no? Ok, entonces le doy más indicaciones, ¿no? Cada feature significa registro, es decir, cada uno de, de estos registros. Esto es un feature, este es otro feature, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? Cada feature debe contener en sus propiedades todos los datos extraídos, ¿verdad? Y por algo nos hemos matado haciendo el prompt, ¿no? Le voy a poner, no sé, muy genéricamente para que me entiendan. Ustedes ya pueden poner los campos que ustedes han escrito, daños, áreas, estado y prioridad, ¿de acuerdo? O sea, los campos que le indicamos hace un rato, ¿no? Quiero ser un poco más explícito, le digo, asegúrate de que los nombres de las propiedades, ¿a qué me refiero con propiedades? A esto, bueno, a esto, a estado, a prioridad, a justificación, ¿no? De que los nombres de las propiedades sean técnicos, ¿no? Sin espacios ni caracteres especiales, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Mm, Ejemplo, le pongo COP de cobertura natural HA, ¿no? Por si algunos están considerando ese campo, veo que algunos no. Listo, este va a ser la tarea, ¿no? Yo le puedo poner otro ejemplo si ustedes gustan. Ahora vamos a dar el formato de salida, ¿no? Le digo que me dé un formato en bloque de código. No se asusten cuando digo código, van a entenderlo ahora. En bloque de código GeoJSON, válido y listo para ser guardado, ¿no? Con extensión .geojson. Ok, esta es la parte importante, ¿no? La tarea y el formato. Vale. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, entonces lo mandamos a procesar a la IA. Empieza empieza su razonamiento. Ujú. Estoy atento a sus mensajes del chat, ¿no? Entonces yo valoro cada participación, no se preocupen. Entonces, al final que termine de procesar puede poner la parte final porque Ok, ok. el formato. Lo Ah, dejo ok, ahí, lo dejo ahí para que ahí está. ustedes Ok. puedan seguir, ¿ok? ¿Mm? Al final, estos prompts les puede servir de plantillas, como ya hemos venido haciendo en estas anteriores sesiones, ¿no? Si no, al final igual los voy a compartir por el WhatsApp. Ahora esperamos unos segunditos, como es la tarea más pesada. Aquí es donde está empezando a asignar a cada registro las coordenadas, como les mencionamos, coordenadas en WGS84. Podríamos, si estuviésemos ubicados
en otro país, podríamos tranquilamente indicarle el sistema que usa ese país, ¿no? Ok, consultas, dudas hasta aquí, en lo que está cargando, en lo que está procesando. Bien, miren, ¿qué tanto pensó la IA? Unos 71 segundos, básicamente, para llegar a esta conclusión. Me está escribiendo el código GeoJSON. No se asusten, ahorita les digo cómo se interpreta esto. En lo que termina en lo que termina de fabricarlo, ¿no? Bien, ya veo que algunas personas ya les está arrojando el resultado como tal, ¿no? Ujú. Bien, en mi caso terminó de exportar el GeoJSON. ¿Cómo manipulo este tipo de archivos? ¿No? Puedo usar software que leen códigos o, en este caso, el bloc de notas, ¿no? En caso de DeepSeek me permite descargar directamente. En caso de otros modelos les va a permitir copiar. Copiamos, vamos a hacer eso, vamos a copiar, ¿no? Lo guardamos como hicimos ayer, ¿se acuerdan? Para el CSV, ¿no? Permítame compartir toda la pantalla para que vean mi navegador. Ok, vamos a una carpeta. En este caso, sesión 8 es mi carpeta. Creamos un nuevo archivo de texto, ¿no? Le ponemos, por ejemplo, incendios. Lo dejamos así en TXT. Lo abrimos. Pegamos todo el GeoJSON, ¿no? Ok, espero se pueda apreciar bien ahí. Si no lo ven, voy a poner más zoom. Bien, el GeoJSON tiene una estructura bastante clara, ¿de acuerdo? Le indicamos que sea de tipo Feature Collection. ¿Se recuerdan? Es decir, una colección de varios registros. ¿Qué es registro? Cada incendio, ¿de acuerdo? Features, aquí empiezan los features del tipo feature, del tipo registro. Este es importante, le indica la geometría, ¿no? ¿De qué tipo? En este caso, punto, ¿no? Y la coordenada. Vemos que son coordenadas en decimales, ¿no? Si son negativas, quiere decir que está en el continente, en la parte del sur, debe ser Perú, menos 37, sí. Y ok, acá están las propiedades, ¿no? Departamento, provincia, distrito y las propiedades que yo le mencioné, ¿no? Yo a propósito no mencioné justificación, imagino que ustedes sí, y es por eso que a mí no me trae justificación de la tabla. Pero aquí vemos, ¿no? El estado, entonces, este es un registro, todo esto que voy a señalar. Este es un registro. Un registro que ya con las coordenadas eh, me representan un punto en el mapa. Lo mismo para esto, ¿no? Con otras coordenadas, en Bongará en este caso, ¿no? Tengo cultivo de áreas, personas afectadas, estado crítico, prioridad, ok. Entonces tengo varios registros acá. Listo. Como ven, no es difícil interpretar un GeoJSON, ¿no? El JSON es lo mismo, pero sin este campo, o sea, sin el tipo de geometría y sin las coordenadas. Y tiene el resto lo mismo. Entonces, este es un formato interoperable. Este es un formato que se utiliza en las entidades públicas, ¿no? Para intercambiar información. Están viendo básicamente la data primigenia de lo que es la interoperabilidad. Cuando les hablan de interoperabilidad, ya su mente va a ir hacia este tipo de estructura. ¿De acuerdo? Ok, guardamos el archivo como TXT, no pasa nada.
Cerramos. Y le cambiamos el formato, ¿no? Cambiar nombre. Pueden simplemente seleccionar y presionar la tecla F2. Nos va a permitir cambiar el nombre. ¿Qué extensión era? GeoJSON. Nos va a saltar una alerta que al cambiar la extensión, el archivo, bla, 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 le damos que sí, ¿no? Ok, listo, tenemos un archivo GeoJSON para, para ver data geoespacial. Ahora, ¿cómo veo esto? ¿Cómo visualizo? Para los que manejan ArcGIS, pueden levantar el ArcGIS, lo podemos visualizar. Pero hay otra forma más fácil. ¿Qué pasa cuando no tengo software geográfico a la mano? Entra a tallar nuestro geoportal, ¿no? Nuestro geoportal de datos fundamentales. Para quienes nunca lo hayan visitado, en Google ponemos IDEP, así IDEP, como suena IDEP. Ok. La primera opción, Infraestructura Nacional de Información Geoespacial. Asegúrense que tenga el logo del IGN. Que tenga el logo del IGN, le damos clic y vamos a ingresar a una ventana, ¿no? Bienvenidos al Geoportal. De repente es la primera vez para muchos que ingresan acá o ya lo visitaron. Vamos aquí al Geovisor Nacional de Información Geoespacial Fundamental. ¿De acuerdo? Le damos clic y nos va a abrir nuestro geoportal. Ahí está el mapa en 3D. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí para ver nuestros puntos, ¿no? Aquí tenemos una herramienta. En la parte derecha tenemos unos botones. Entonces hay un icono que es como el de una nube, como el de una nube con una flechita señalando hacia arriba. Esto es para cargar información, ¿vale? ¿No? Ahí está. Ok, y nos dice que podemos seleccionar diferentes tipos de archivos, ¿no? Vamos aquí en el selector y le damos a GeoJSON, ¿no? Precisamente lo que acabamos de generar, ¿no? Todos estamos aquí. Entonces vamos a nuestro archivo incendios GeoJSON. Podemos directamente seleccionar archivos y vamos a buscar uno por uno, ¿no? Bueno, vamos a buscarlo. En mi caso, mi incendio GeoJSON, ahí está. Y le damos a abrir. ¿Ok? Y automáticamente, si ven, ya en el mapa se me empiezan a graficar los puntos que hemos generado. ¿Dónde eran los incendios? ¿No? En el departamento de Amazonas, Ucayali y San Martín, si no recuerdo. Quiero seleccionarme, activo la capa límites administrativos, límites departamentales y ahí están los puntos. De repente no se notan bien, puedo cambiar el mapa base. El mapa base es el lienzo que está detrás, en este caso son las imágenes satelitales, por uno más claro. ¿Cuál es el botón de mapa base? Son estos 4 cuadraditos. En mi caso está en la segunda opción, depende de la velocidad de su PC, carga en distinto orden. Y seleccionamos, por ejemplo, calles oscuros, donde va a resaltar bastante el naranja, ok, ahí está. Y ahí tenemos nuestra información. Queremos cerciorarnos de las propiedades, ¿cierto? Le damos clic a cualquiera de ellas y miren, tenemos las propiedades que acabamos de generar a través de nuestro GeoJSON, ¿no? Está el departamento, distrito, el estado, las personas afectadas, la prioridad 5 y provincia. Si ustedes le pusieron justificación, también debe estar la justificación, ¿no? Yo a propósito no lo puse. Ujú. A ver, entonces hasta aquí una pregunta, una consulta. Vemos que a partir de
un reporte sin coordenadas, podemos llegar a datos geoespaciales interoperables. ¿Por qué digo que es interoperable? Porque ya de por sí el geoportal, nuestro geoportal es interoperable y el resto de plataformas que también manejan mapas, ¿no? También son interoperables y si tuviesen la facultad de cargar GeoJSON, tranquilamente lo pueden levantar, ¿no? Otro dato interesante es que en ningún momento abrimos ArcGIS, no utilizamos ningún tipo de software para generar información vectorial. Profesor, una consulta. Sí, coronel, le escucho. Y hay datos que, bueno, se puede, o opciones, ¿no? El GeoJSON, como ya usted lo ha señalado. Ujú, Hay otros que también dan la opción de JSON. claro, JSON. O sea, aquí JSON creo que para plataformas de ArcGIS creo que no está habilitado, ¿no? Sí, en realidad sí. El ArMap tiene en su ArToolbox una herramienta llamada JSON to Feature en la que hace la conversión, ¿no? Pero la diferencia en sí, in situ, viendo ya la raíz, la estructura del GeoJSON, por ejemplo, ¿no? Que el GeoJSON, o sea, el geo, viene a hacer un énfasis a la geografía, simplemente tiene este tipo de información extra, ¿no? Geometría, que me indica que es del tipo punto, y las coordenadas. Y el resto de propiedades es lo mismo. Ese sería un JSON como tal, y añadiendo esto se convierte en un GeoJSON, ¿no? Es decir, el JSON también le puede servir para hacer registros tipo Excel, ¿no? Si ayer yo hubiese preferido convertir, por ejemplo, para el ejemplo del POI, si hubiese elegido entre convertir en CSV a JSON, me daba una estructura parecida a esta, ¿no? Entonces, este tipo de formato se utiliza para plataformas web o para plataformas de interoperabilidad, es decir, por internet, ¿no? Esa sería la principal diferencia entre un JSON y un JSON. Esto, el tipo de geometría y las coordenadas. Muy bien, gracias. En la data que hemos utilizado, en la información que, bueno, lo hemos también sacado de la entidad oficial, ¿no? Sobre Ajá, los incendios forestales, sí, en este estudio en este informe no, no estaba establecido la geolocalización o la localización de estos eventos, tengo entendido. O exacto. sea, y nosotros lo hemos buscado Oh, prácticamente el centroide, ¿no? A través del centroide hemos hecho un aproximado, ¿no? De dónde está sucediendo el fenómeno, ¿no? exactamente. Como le indicamos en la última parte de nuestro prompt, le dijimos que calcule la ubicación a partir del centroide, en este caso del distrito, para hacerlo lo más exacto posible, ¿no? Bien, ahí veo que la capitán Alvarado ya pudo cargarlo y visualizarlo en el geoportal. Profesor, sí. Sí. Bien, entonces consultas. Sí, Consulta. profesor, buenas noches. Una consulta. Y en el caso de un HTML, ¿es lo mismo que un GeoJSON? Porque, por ejemplo, cuando tienes un archivo en HTML, Ujú, que eso funcionaría como una información alfanumérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que veo es que si en una página web, para que te aparezca esa información, estarían combinando esas dos informaciones, ¿no? La gráfica con la información alfanumérica. Pero el HTML entonces vendría a ser lo mismo que ese JSON o bueno, que el GeoJSON. no, es muy buena pregunta. Sí. El HTML es hipertexto o modelo de lenguaje por sus siglas en inglés. Lo que guarda es una estructura de una página web. La estructura, la carcasa, ¿no? Mañana les voy adelantando un poco esto. Vamos a ver un poco lo que es HTML. El, Ese es prácticamente lo que guarda, ¿no? La estructura, más no información, ¿no? La información lo guarda el JSON, lo guarda el GeoJSON, lo guarda el CSV, lo guarda un Excel, ¿no? Los datos, mis columnas, mis datos y sus valores. El HTML no almacena este tipo a menos que yo explícitamente arme una tabla en HTML, ¿no?
una tabla tipo Excel y le ponga los valores, pero no se va a poder leer en otros sistemas porque el HTML no es un formato de interoperabilidad, ¿no? Pero hay una diferencia. El HTML es estructura, JSON son datos. Sí. Gracias. Ujú. Gracias. Creo que alguien más me estaba queriendo consultar algo. Sí, quería consultar si estos datos que se visualizan en el geoportal ya quedan registrados en en el geoportal como tal Ah, o no, solamente es visualización. no, estamos subiéndolo desde nuestro lado, cargándolo en la memoria de nuestra propia computadora, en este caso en mi Google Chrome. Yo actualizo y esto ya se va, ¿no? Y tendría que volverlo a cargar. No, no quedan en el servidor del IGN. Si no sería una brecha de seguridad si permitiéramos que permitieran subir información al geoportal directamente, ¿no? Ok, gracias. Ujú. Esta capa que se ha generado, Sí, profesor, aparece temporalmente en este listado de capas operacionales para activarla, desactivarla de repente, o no está, no se ok. produce ese efecto. Ok, dentro de la herramienta en donde cargamos el archivo, se nos va a listar, por ejemplo, en este caso, si pueden observar mi pantalla, dice incendios.geoJSON, ¿no? Está el check, y si yo lo apago, aparece y desaparece. Es como un apartado en el que se programó así el geoportal para diferenciar las capas que están cargadas por medio del usuario y en el lado izquierdo ya las capas precargadas, ¿no? A partir de su programación, ¿no? Pues sí, mire, se apaga y prende y ya pues si ya quiero darle un nivel, otro reporte, yo puedo, por ejemplo, activar capas de establecimiento de salud, ¿no? Y hago ya pues el cruce de interoperabilidad y puedo ver esto, ¿no? Estos puntitos verdes que me representan el centro de salud, ¿no? Ya tengo el cruce de mi información, ¿no? Por eso decía que era interoperable. Los naranjas son mis incendios o focos de incendios, no sé, y los puestos de salud son estos otros, ¿no? Entonces puedo acá ver que podría haber un incendio cerca de este centro de salud, ¿no? Excelente, profesor. Ujú. Excelente, gracias. Listo. Profesor, una consulta. Sí, Ahí nosotros le hemos puesto, se ha puesto el WGS84 para que tenga una aproximación los puntos que están generando ahí. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese puesto PESAT 56? para empezar, el PSAT 56 ya no se utiliza. Las plataformas de interoperabilidad no lo utilizan. Nos hubiese dado, por ejemplo, una especie de advertencia o que la IA hubiese optado directamente por saltarse eso y darnos el WGS84. Es un formato más universal porque, ojo, que el geovisor y cualquier geovisor del mundo no se limita solo al territorio peruano, ¿no? Sino a nivel global. Entonces, para que sea interoperable, no solo estamos hablando de entidades públicas a nivel Perú, estamos hablando de plataformas a nivel del mundo. Entonces, un estándar para el modelo de la Tierra, por así decirlo, ¿no? Es el WGS84, o sea, un estándar a nivel mundial, ¿no? Y en Google Earth carga el GeoJSON. Sí habría que verlo o usar herramientas de transformación, ¿no? El geoportal tiene herramientas de transformación, ¿no? Conversor de KML a GeoJSON, de Shape a GeoJSON. Usar una de estas herramientas y lo levantamos en Google Earth también, claro que sí. Ujú. Como dije, son formatos interoperables, o sea, están facultadas para abrirse en cualquier plataforma, ¿no? Entonces, para ir terminando, vemos cómo funciona la síntesis Doctor, geoespacial, ¿no? Doctor, disculpe, tengo Sí, unas preguntas de compañeros de trabajo, la señorita Clarisa y Jan del SIG, a ver si les ajá. puede resolver esa duda. Sí, claro, Clarisa fue quien preguntó si en Google Earth carga el GeoJSON, ¿no? En efecto, sí, sí carga. Ujú. Ok, entonces,
en resumen, vimos cómo funciona la síntesis geoespacial estructurada en Google Earth Engine también, y también carga, ¿no? Vemos cómo podemos pasar informes, se procesa a partir de la IA y lo podemos ver a través de nuestro geoportal o en cualquier otra plataforma que reciba este tipo de archivos, ¿no? La mayoría, para eso está, ¿no? Es una plataforma estandarizada. Entonces, para concluir, hemos visto hoy día la automatización estratégica, la valorización de datos no estructurados, ¿no? Los informes narrativos dejan de ser solo archivos de lectura pasiva y nos permite la extracción pues automatizada de variables como los hemos visto el día de hoy. Y la interoperabilidad y toma de decisiones, ¿no? Vimos que podemos cruzar la data generada el día de hoy de los incendios con otro tipo de información a nivel de, en nuestro caso, del Estado peruano, ¿no? Bien, entonces les quiero robar unos minutitos antes de continuar. Sé que se acercan las actividades por la Semana de Ingeniería y pues viendo el contexto en el que estamos, vamos a cortar una semana nuestras clases, lo que quiere decir que en teoría estaríamos terminando este viernes, ¿no? Y a partir de la siguiente semana estaríamos empezando con las exposiciones de nuestros trabajos. Entonces, nos perderíamos de repente la semana última que era más enfocada al SIG, ¿no? Pero en vista que ustedes dominan muchísimo el SIG y he visto gente que ya trabaja en scripts de Python y todo eso, voy a optar por enseñarles algo nuevo, ¿no? Hoy día les di la muestra de cómo trabajar con datos interoperables, así que el día de mañana, jueves y viernes, vamos a aprender cómo hacer nuestra propia versión del geoportal, un mini geovisor, ¿no? No se asusten, no es tanta programación, de todas formas les voy a explicar paso a paso. Y si no, pues, si queda alguna duda, me pueden encontrar, ya sabe, pues, ¿dónde? ¿No? En la oficina de OINFO, ahí estoy, o tienen mi número de WhatsApp y vamos a ir viendo cómo generamos un, cómo agregamos un nuevo conocimiento, pues, a todos, ¿no? Creo que eh, la generación de una plataforma interoperable siempre es bienvenida y aparte está bastante ligada al SIG. Entonces, continuando con eso, yendo en esa misma línea, de repente el lunes hacemos una clase de repaso y el martes arrancamos con las exposiciones de sus trabajos finales, ¿no? Les mencioné que iba a ser en grupos de 5. Tienen hasta, claro, hasta el mismo lunes para armar su trabajo, ¿no? Me lo envían, yo ya les voy a estar diciendo cómo me lo envían para ir organizando el orden de exposiciones, ¿sí? Eh, entiendo que también hay personal foráneo del higiene que nos acompaña. Si no encuentran grupo, pueden presentarlo de manera individual, haciendo énfasis a cómo han llegado a la utilización de la IA para su propio entorno laboral, ¿no? Bien, entonces, si quedara alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, lo Sí, resolvemos ahora. Ujú, profesor, quiero consultarle con respecto a las clases, ujú. ese es, ¿cuándo las exposiciones solamente son el día 24 o 25? Ok, nos adelantamos, terminaríamos en teoría el día viernes 20. El Viernes. lunes 23 empezaríamos, si ustedes lo requieren, ¿no? O si no, hacemos una clase de repaso el lunes 23 de todo lo que hemos visto a manera teórica, ¿no? Por ahí unos pantallazos. Y para también darles esto, de repente algunos alcances con sus trabajos. Y dedicamos pues toda la semana 24, 25, 26 y 27 en sus exposiciones. Somos casi 150, así que nos va a tomar un poco de tiempo. Por eso le dije grupos de 5. Por ahí algunas excepciones, si hay grupo menos, o cuando, o si son de otros lugares, pues pueden presentar de manera individual, ¿no? Ah, porque sí, bueno, particularmente preocupada por el tema de la producción, sí me gustaría que
se toque dentro de sus posibilidades el tema de programación en sí, porque en realidad tengo bastante personal que está aquí. Prácticamente yo tengo 63 personas Ujú, y somos como 100, entonces prácticamente es más del 50% que está en este curso y sí me interesaría de buena manera, ¿no, profesor, en sus posibilidades, que nos diera algunos alcances del tema del SIG. Yo he visto algunos tips, como le digo, de programación en GIS, en ujú, Python, pero sí me gustaría verlo asociado, al menos tener un primer alcance, porque a veces reviso los tutoriales, ¿no? claro. Entonces, claro, es como un autoaprender, pero ahorita que usted está acá es como que consultarle las dudas y decirle, ¿no? Y ya uno, con lo que usted me ha enseñado a mí ahorita, ya yo veo tutoriales y ya voy a poder manejarme, o sea, voy a poder navegar mejor. Ujú. Pero me gustaría que lo pudiera, dentro de sus posibilidades, dar esos tips de sí. Y creo que, como usted ya mencionó, estaba interesada también por conocer esa parte, ¿no? De repente no sé qué opinan los compañeros, ¿no? Pero sí me gustaría ¿Qué le que parece toque. si en temas de como vamos a estar un tanto justos de tiempo y pues para hablar de signos podemos hablar horas y horas? eh, Como sabe, yo trabajo también en el IGN y cualquier persona interesada, incluido usted, nos podemos reunir dentro del IGN y ya pues conversar sin algún límite de tiempo. Creo que la interacción personal también es mejor y ya tenemos más material a la mano para desarrollar pues, ¿no? Este tipo de inquietudes, ¿no? ¿Qué le parece? Profesor, gracias. Ujú, ujú, Ya, profesor, más bien, coronel. eh, estos eh, documentos Word donde se está colocando los prompts, ¿no? De acuerdo a cómo vamos avanzando. No sé si también lo podría centralizar en la misma Google Drive, ¿no? Para poder tener todo ahí o sea, todo junto, ¿no? Sería bueno, porque Sí, voy a he organizarlo por visto que lo está carpetas colocando y ahí sí. en el Ajá. WhatsApp, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo que manifestó usted, respecto a que podríamos también ver el tema de trabajar los geoportales, ¿no? Cómo se entiende esa configuración, sería también muy, muy importante y complementario. Ok, sí, sí, no se preocupe. Voy a organizar el drive para colgarlo por sesión, todos los prompts. Y con respecto al geoportal, pues vamos a ver de manera rápida cómo podemos crear nuestro propio geoportal, incluso utilizando información interoperable y propia del IGN también, ¿no? Para tener una idea de cómo básicamente funciona, pues, ¿no? Y ya, pues, quien esté más interesado en sí, nos podemos reunir personalmente dentro del IGN, ¿no? Dentro de las oficinas de OINFO y desarrollamos más, ¿no? Bien, entonces, si no hay otra duda, otra consulta, hasta el día de mañana con ustedes, ¿no? Más tarde, de repente, el día de mañana temprano, les voy a pasar el link de un software que necesito que instalen. Solo uno, no se preocupen, no es nada difícil para empezar a armar nuestro propio geovisor. Vamos a aprender la diferencia en lo que es HTML, ¿no? Lo que me preguntaron, y lo que son otros tipos de formatos para llevar a cabo nuestro geovisor. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Disculpen Eso, más bien gracias. estos cinco Gracias, profesor. minutos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Buenas Gracias, noches a ingeniero. todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.